Estamos hablando del señor Raúl Molina Martínez, quien renunció sorpresivamente el día de ayer al cargo como jefe de gabinete técnico de la Presidencia de la República. Una renuncia que vale la pena analizar, sobre todo en un contexto en el que se requiere de personas calificadas para el control de la conflictividad en nuestro país. Señor Molina, muy buenos días y bienvenido. Y la pregunta obvia es, ¿por qué se fue? Buen día, Mávila. Buen día, Fernando. Buenos días, señor Molina. ¿Por qué me fui? Porque creo firmemente que nuestro país necesita que nos reencontremos y a lo largo de los días fui constatando que era muy difícil contribuir a eso desde el Ejecutivo, con la camiseta del Estado. ¿Por qué? Siendo usted parte del Estado, ¿no lo escuchaban? ¿Con quién habló? ¿Quién le negaba esa posibilidad? No. La propia situación o la acumulación de hechos. O sea, el día martes estuve en una reunión que se propició con un conjunto de instituciones en la lógica de construir una confluencia de actores que pudiera lanzar una iniciativa de diálogo en la medida que nadie quiere hablar con el Ejecutivo en provincias, y ya hemos hecho muchos intentos con el Viceministerio de Gobernanza de la PCM, y en esa reunión terminé de constatar algo que me daba vueltas hace varios días, producto de esos encuentros anteriores. ¿Qué fue específicamente? El peso de los más de 55 fallecidos. Pero bueno, usted ha estado en el Ejecutivo con los 55 Estado Ejecutivo hasta a partir del 23 de diciembre y el Ejecutivo tenía... Es decir, su decisión la tomó el 23 de diciembre. No, el 23 de diciembre entré. Correcto, pero bueno. O sea, el Ejecutivo planteó un esquema de respuesta a esa situación, que era apoyar a la Fiscalía en sus investigaciones y se le ofreció todo el apoyo a la señora fiscal. Pero la pregunta del millón es cuándo la Fiscalía le va a ofrecer resultados a la nación sobre esas investigaciones. El segundo elemento fue la invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que produjo un informe a mediados de enero que no fue muy claro en poder asignar responsabilidades. Puede haber sido una combinación de falta de información, fueron misiones muy cortas, la CID no quiso aventurarse a hacer conclusiones muy duras para el gobierno para no aumentar ruido a la situación. Y el tercer elemento fue el apoyo solidario que se ha estado ejecutando a través del Ministerio de Justicia. El problema es que mientras que no se ofrezcan respuestas, el reclamo al gobierno es qué hacemos con eso, el peso de esos fallecidos. Entonces, todo indica que no es suficiente y que el país no puede esperar que la Fiscalía nos ofrezca resultados quién sabe cuándo. Yo vuelvo a invocar, como lo he hecho varias veces, incluso siendo funcionario, a la señora fiscal, es absolutamente indispensable que ofrezcan resultados prontos, pero en tanto no se produzcan, sigue ese peso enorme sobre las espaldas de todo aquel que hable a nombre del gobierno, estando yo absolutamente convencido que los esfuerzos que se hicieron para propiciar el diálogo, la idea era ayudar en eso, pero dejarle la responsabilidad a otras instituciones que no fueran el gobierno nacional. ¿Cuál era la salida que hubiera permitido que usted permanezca en el equipo actual? Es una buena pregunta. Tal vez que hubiéramos podido tomar alguna iniciativa desde el Ejecutivo, tal vez tipo comisión independiente que hiciera una investigación pronta de los casos de fallecidos y nos permita ofrecerle respuestas más rápidas al país. Y entonces, no digo sacar el tema, porque personas fallecidas nunca se pueden sacar de la mesa, pero por lo menos que el país pudiera procesar esa pérdida con respuestas más concretas. En su carta usted dice que se ha puesto énfasis en el orden público, lo que le parece naturalmente necesario, pero insuficiente. Y plantea que junto a eso se recupere la escucha y el diálogo entre peruanos. ¿Sobre qué actores quiso apoyarse usted para promover esta escucha y este diálogo en la perspectiva, como usted escribe en su carta, de un reencuentro entre los peruanos, en buena cuenta que acaben estas manifestaciones con su desborde en violencias? Múltiples actores, Fernando, que tienen mucha legitimidad y capacidad de convocatoria en el país. Las iglesias, no solo la Iglesia Católica, otras confesiones, y por eso hubo muchas reuniones, por ejemplo, con el Consejo Interreligioso. Prefiero no dar nombres de entidades. Pasó al acto del Consejo Interreligioso porque efectivamente es una idea que propuso Sagasti, me parece, aquí, sí, hace más de 5 semanas, pero nunca supimos si las autoridades del Consejo Interreligioso fueron a las regiones y buscaron hablar con los gobernadores regionales y con los actores de las manifestaciones.
yo puedo dar fe que algunos componentes del Consejo Interreligioso, sobre todo las principales confesiones con presencia en nuestro país, católicos y todas las opciones evangélicas, han hecho un trabajo de acercamiento en los departamentos más difíciles. Yo he estado trabajando al lado de ellos, tratando de contribuir en lo posible desde mi posición como funcionario para que esos trabajos pudieran prosperar. Pero como en algún momento conversaba con alguien ayer, esos procesos en un tipo de situación tan difícil como la del Perú necesitan tiempo, porque hay mucha desconfianza y muchos temores. Creo que una clave de una iniciativa nacional de diálogo que prospere es que sea multiactor. Cualquier actor solito, sea iglesia, universidades o cualquier otro, inclusive gobiernos regionales, solos van a ser rechazados porque el temor, la fragmentación, la intolerancia que se ha instalado en algunos actores hace difícil que una convocatoria de uno solo pueda prosperar. Y yo estoy convencido que hay que ir en dirección de iniciativas como las que han comenzado a nacer, gobiernos regionales con universidades. Y esperaría que ahí se sumen de repente las representaciones de las confesiones religiosas u otros actores, inclusive del sector privado. El sector privado hay que sumarlo poco a poco porque puede generar rechazo en algunos actores de la población más vulnerable, en provincias sobre todo, pero tiene que jugar un rol. Yo lo que estoy convencido es que hay que crear una semilla de actores con suficiente legitimidad que comiencen a colocar una agenda para que la discusión no solo sea Ejecutivo, Congreso y los que están alzados en protesta. Existe la sensación de que la presidenta de la República escucha básicamente al premier, al doctor Otárola, y que la posición del doctor Otárola es más bien una posición de mano dura en contra de las protestas. ¿Cómo fue su relación con Otárola y cómo describiría usted al círculo más cercano de la presidenta? ¿A quién escucha Dina Boluarte en Palacio de Gobierno? O sea, el premier tiene un rol porque el premier tiene un cargo que es formal. Es el vocero del gobierno, es el que le sigue a la presidencia de la República en el manejo del Consejo de Ministros y ese rol no se puede discutir y yo no lo he discutido nunca. No, correcto. La pregunta va al punto de si hubo algún tipo de conflicto del despacho personal presidencial. O qué cosa finalmente diría usted hay que corregir en el Ejecutivo, mejorar, digamos, con ese ánimo constructivo para que esta propuesta que usted nos ha traído a la mesa prospere desde su conocimiento, de esa falta de relación con los otros actores. ¿De qué depende? Yo creo, Mávila, que en la situación actual a veces es difícil entenderlo cuando uno está fuera del gobierno. El componente orden público es un componente inevitable. Pero si solo trabajamos con orden público, y además muchos actores nos lo reclaman, todos los actores que estaban perjudicados por el corte de carreteras, o sea, a veces la gente no se da cuenta y dice, pero no entiendo por qué no actúan. Es que el que está dentro del gobierno tiene que combinar dos elementos para trabajar orden público, responder a las expectativas de los actores que quieren seguir operando y cuidar los derechos humanos. Cuando trabajamos solo con orden público, mi hipótesis es multiplicamos los riesgos de perder el control en situaciones de respuesta a las protestas y multiplicar, por lo tanto, los riesgos de tener fallecidos o lesionados. ¿Cuál era mi planteamiento? Premier, usted tiene que guiar ese componente inevitablemente, porque usted maneja el Consejo de Ministros, pero hay que sumar, poner al lado el componente o el vector diálogo y convertir eso en un solo discurso, no dos discursos paralelos, Señor solo Marina, discurso. Nos acaba de decir que habló y le propuso directamente al premier. La respuesta de Alberto Otárola, ¿cuál fue? Con esa respuesta regresamos, debemos ir a escuchar a los anunciantes a esta hora, son las 8:15 y regresamos en Ampliación de Noticias. Jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República, nos ha contado las dificultades que ha habido para definir una política que pueda permitir el diálogo entre los peruanos. Pero paralelamente a esta composición social hay un debate sobre el cronograma electoral en el que el Ejecutivo ha querido jugar un rol determinante. ¿Qué posibilidades ve usted y qué diseño hicieron para que podamos tener nuevas autoridades en el más corto plazo posible? O sea, inicialmente el Ejecutivo propuso el proyecto conocido que generó la votación de diciembre para elecciones en abril del 24. Eso es mi opinión personal. Yo desde hace bastante tiempo, inclusive antes de ser funcionario, y lo he dicho y por lo tanto por eso lo puedo repetir, yo creía en elecciones durante el 23. Creo que no podemos seguir conviviendo
con esta convulsión, negándonos elecciones en el 23 por una supuesta calidad de los que entren al nuevo Congreso y al nuevo Ejecutivo. La situación va a ser la misma si hacemos elecciones en el 23 o si hacemos en abril del 24. Yo creo que más bien la forma de poder prever una calidad muy mala, equivalente a la actual en el siguiente Congreso, es que durante todo este año esos procesos de diálogo de los que vengo hablando discutan y coloquen una agenda de reformas para el siguiente Congreso. Y ese ha sido el interés del último proyecto de ley que presentó, del que habló la señora presidenta el día domingo. ¿Cuál era la idea de ese proyecto de ley de modificación de la famosa 27600? Simple y llanamente decir, Congreso, no te metas a la discusión de las reformas ahora. Este Congreso, con la legitimidad que tiene, no puede hacerlo. Que sea bicameralidad, reelección o cualquier otra. Más bien, creemos una agenda para el siguiente Congreso. Entonces, ¿qué decía el proyecto de ley? Tu Congreso, dale la tarea a tu siguiente Congreso para que haga la reforma total o parcial de la Constitución en el marco de lo que dice la Constitución. Y lo único que vamos a hacer de cara a esa elección es discutir en el Perú, porque creo que tenemos que hacer una discusión de qué reformas necesitamos. No hay consenso. Primarias abiertas o cerradas. Todo el mundo tiene su idea. ¿Cuál es lo que le conviene al Perú? Senado, ¿con qué distrito electoral? Hay un montón de cosas que discutir y este Congreso no debe aprobar nada. Entonces, ¿qué decía ese proyecto de ley? Saca de la mesa el problema de las reformas y concéntrate en calendario electoral. Digamos que era una reforma legal pretexto para que el Congreso saque la discusión de las reformas, de la constituyente, del referéndum y solo se concentre en calendario electoral. Y de esa perspectiva yo sigo pensando, Fernando, que la elección tiene que ser este año. El problema es que más nos demoramos, necesitamos 9 meses mínimo. Entonces, si aprobamos segunda votación mediados de febrero, eso es fines de octubre, mediados de noviembre. Entonces, solo podríamos hacer segunda vuelta en Navidad. Se dilata. Bien, señor Molina, le agradecemos que haya estado con nosotros esta mañana. Hay muchas más preguntas que quisiéramos hacer, pero que ya habrá oportunidad, vamos a ver. Habrá oportunidad para analizar, porque se requiere precisamente de esa mirada profunda del conflicto. Muy amable, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. Y que siga colaborando, como ha dicho en su carta de renuncia, desde fuera del Estado ahora. Es una obligación, Fernando, hacerlo.